Muchas bendiciones, Dios te bendiga. Vamos a comenzar en esta oportunidad una materia nueva, una materia que creo que va a ser de mucha bendición para tu vida y que va a activar y va a darte herramientas espirituales poderosísimas para esta nueva temporada de cosecha y avivamiento de las naciones. Vamos a estar hablando de liberación y el título de la materia es Guardianes de nuestra liberación. Y me pareció interesante, importante comenzar la clase con una introducción, esta primer clase, a hablar de algún tema que me interesa mucho, que el Espíritu Santo ha estado ministrando durante esta semana en mi corazón. Y quisiera impartírtelo en esta hora porque entiendo que esta es una temporada para muchos de reinicio espiritual. Proféticamente siento que hay personas que se están reiniciando en lo profético, reiniciando en lo ministerial, están poniendo de nuevo sus manos en el arado, otros están tomando decisiones importantísimas en esta temporada para volver a servir a Dios y están diciendo, Señor, úsame nuevamente. Hay personas que después de una caída se han restaurado y están diciéndole, Señor, levántame, quiero hacer tu obra. Otros que quizás han estado enfermos o han estado bajo situaciones de crisis, están diciendo, Señor, úsame nuevamente. Bueno, esta introducción en esta primer clase está basada y está dirigida a esa gente, a esa generación. De hecho, yo no sé si tú sabías, pero la palabra generación viene de gen, es la misma genética. Y nosotros tenemos la misma genética, la genética de Cristo en esta temporada, la genética del Salvador que se va a revelar de una manera extraordinaria en este tiempo. Y por eso, antes de la venida, de su regreso, antes que Cristo regrese a buscar a su pueblo, tenemos una confianza de que Dios va a levantar los obreros de la última hora. Qué maravilla saber que Dios va a levantar una última generación que le va a servir, que va a extender su reino, que va a levantar cosecha, que va a manifestar los dones del capítulo 12 de Corinto, que habla claramente sobre los dones ministeriales que se van a ir desarrollando de una manera potentosa en esta temporada. Estamos absolutamente seguros de que Dios va a estar hablando de una manera muy particular y manifestándose de una manera muy particular y extravagante en este tiempo maravilloso para muchas personas que necesitan conocer el Evangelio de Jesucristo. Estamos todos de acuerdo, mis queridos amigos y alumnos, de que estamos viviendo una temporada, un tiempo, un escenario conflictivo, un escenario de guerra espiritual, un escenario de combate espiritual que se traslada ¿a dónde? A la economía, a la cultura, a la batalla cultural que en este momento se ha hecho ya una batalla muy, muy, muy clara en las naciones. El problema bélico que hay en Medio Oriente, que está sucediendo, en el problema cultural en Europa, las crisis nacionales, etcétera. Lo que está pasando a nivel global simplemente es el principio de los dolores, como dice la palabra de Dios en el capítulo 24 de Mateo, es el principio de los dolores para lo que sucederá en próximo tiempo, ¿no? La tribulación, la gran tribulación y el regreso de Jesucristo. Pero antes de todo esto, y frente a un escenario tan crítico como el que se va a empezar a vivir a nivel global, se necesita levantar una generación. Necesita manifestarse una generación. La palabra de Dios dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esa generación que se levanta a dar testimonio de la verdad y de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y en esta hora yo estoy muy entusiasmado, mi querido amigo, para impartirte esta palabra. Estoy muy entusiasmado para ministrarte esta palabra porque el Señor ha estado trabajando con esto en mi corazón durante esta semana. Y estoy dándote estos minutos para que puedas conectarte a esta enseñanza y puedas tomar nota de cada cosa que hablemos, porque va a ser muy importante para ti. Que si eres una persona que va a ser un elemento de salvación y liberación, una herramienta que Dios va a usar en esta última temporada, si vas a ser de esa última generación que se levanta
para servir a Dios, si vas a ser ese hombre y esa mujer que dice, Señor, quiero entrar a tus labores, aunque sea en la última hora antes que tú vengas a buscar a tu iglesia, es importante que conozcas de una manera prioritaria que no se puede servir a Dios sin la unción del Espíritu Santo. Mira, yo tengo algunos textos escogidos para compartir contigo. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero esta palabra que el Señor Jesús anuncia en el comienzo de su ministerio, en la revelación de su ministerio, y lo hace en una sinagoga, es el recordatorio profético de una palabra que se empezaba a cumplir en él, una palabra que se había dado 500 años atrás, con Isaías 61:1, cuando dice el Espíritu del Señor, el Todopoderoso está sobre mí, porque me eligió para traer buenas nuevas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos, para anunciar el año agradable del Señor. Isaías ya estaba anunciando de que venía una generación, en principio venía un Mesías, que venía a anunciar liberación, que venía a traer libertad a los cautivos, que venía a romper cadenas, que venía a dar vista a los ciegos, que venía a dar oportunidad nueva para encontrarse con el reino de Dios. Pero este poder de liberación no viene si no viene con la unción en nuestras vidas. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esta resolución que tenemos en esta primer clase es importantísima, porque no se puede estudiar este tema de liberación si la persona no entra en un tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Una de las materias que vamos a tener a lo largo de estas clases que tendremos en el año será el secreto. El secreto será uno de los temas importantísimos que tomaremos en cuenta para estudiar juntos en estas clases de escuela profética y de entrenamiento espiritual para la generación de avivamiento. Amados, no es posible servir a Dios en un estado de naturaleza carnal y emocional. La persona que sirve en esas características entrará en un conflicto espiritual y en una crisis interna. Porque claramente la unción del Espíritu Santo es la capacitadora para que podamos servir a Dios. Es decir, cuando el Señor dice el Espíritu del Señor está sobre mí, y el Espíritu tiene un propósito, que yo pueda servirle, que pueda hacer la obra. ¿Por qué? Porque lo que vamos a enfrentar en la obra de Dios, sea lo que hagas, miren, en este momento nosotros estamos grabando desde este estudio, haciendo este trabajo, pero también sabemos que hay guerra, que hay batalla espiritual, y que para que podamos ser efectivos en esta tarea, tenemos que estar bajo la unción del Espíritu Santo. Sin esta unción no podremos ser efectivos. Sin esta unción no podremos hacer la obra de Dios. A lo largo de todos los años que he servido al Señor, desde mi juventud, desde los 18 años hasta esta edad, he visto que no he sido efectivo si no he estado bajo la unción del Espíritu Santo. Argentina en los años 90 y finales de los 80 vivió un avivamiento del cual yo fui testigo, y en esa temporada es donde yo conocí a Jesucristo. En esa temporada, la nación fue impartida por un mover del Espíritu Santo. El mundo entero pudo darse cuenta que en la Argentina, en el sur, en el final del mundo, había un fuego que se había encendido. Y en ese momento, de todas las naciones venían a experimentar lo que sucedía en nuestras iglesias, y en ese momento en las famosas campañas evangelísticas. No solamente con los evangelistas destacados como Carlos Anacondia, sino que cientos de evangelistas a lo largo de todo el país se levantaron con campañas, con plataformas improvisadas en las plazas y en las calles a predicar la palabra de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre la iglesia de una manera visible y tangible en esa temporada. Los enfermos sanaban, los oprimidos eran libres, había liberación, había un mover sobrenatural manifestado en las calles, y las personas conocían al Señor como Salvador. Esto era porque el Espíritu de Dios estaba sobre los creyentes. Y entonces había algo que sucedía como sistemático, continuo, la liberación. Las personas eran libres de demonios,
personas atadas por espíritus, por maldiciones generacionales, por ataduras emocionales, por maldiciones, por brujerías, ataduras impresionantes. Y me recuerdo en momentos donde estábamos en campañas evangelísticas, donde literalmente, mientras solamente se estaba cantando y adorando, las personas pisaban el campo y ya se empezaban a liberar de los demonios. Era impresionante porque nosotros éramos colaboradores y trabajábamos en campos de liberación, ayudando a las personas a ir a ciertas carpas para liberarlos y orar por ellos. En las carpas de liberación, que muchos recordarán y los que son más jóvenes no lo saben quizás, pero dentro de los campos evangelísticos había pequeñas carpas donde se llevaba a las personas que necesitaban liberación y se oraba por ellos y se los aconsejaba. Satanás perdía poder, las personas eran literalmente libres. Esa unción provocaba liberación. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sin el Espíritu de Dios sobre tu vida, sin una unción que se mueva, sin un aceite que caiga, sin una unción, una presencia que esté sobre tu vida, la presencia de Dios fluyendo en tu vida, sin la experiencia continua, no podrás servir a Dios. Sentirás que tendrás límites, tu mente entrará en conflicto, tus emociones entrarán en conflicto. El mundo espiritual es tan real, es tan tangible, como este micrófono que está delante de mí. Todo lo que es el mundo espiritual es tan tangible que si tú no lo tomas en cuenta, terminará llevándote por delante y no podrás vencer. Por eso, para hablar de liberación, yo necesito confrontarte y decirte, querido amigo, vuelve a la presencia de Dios. Vuelve a un lugar de intimidad con el Espíritu Santo. Vuelve a ese lugar donde la presencia de Dios se hace real en tu vida, donde sientes que el aceite corre por tu cabeza, por tus manos, donde sientes la seguridad de echar fuera un demonio sin temor, para que no seas avergonzado en el día de la batalla espiritual. Miren, hay una palabra que está en Eclesiastés, que es una palabra que nos fue de mucha bendición en estos días. Y dice, en todo tiempo sean tus vestidos blancos y haya aceite siempre sobre tu cabeza. Eclesiastés capítulo 9. En todo tiempo sean tus vestidos blancos y haya aceite sobre tu cabeza. Mire, no se puede servir a Dios, vuelvo a repetir, sin la unción del Espíritu Santo. Nunca podrás servir de una manera efectiva sin esta unción. Parece que Salomón, quien escribe Eclesiastés, nos da una revelación más sobre la unción y nos explica que no se puede servir a Dios sin dos factores importantísimos. En todo tiempo, para servir a Dios deberás tener vestidos blancos. ¿Qué quiere decir esto? Una vida de consagración y de santidad. Hay personas que creen que se puede servir a Dios sin haberse consagrado a Dios. Amigos, tenemos que tocar esto seriamente, porque muchos cuando hablamos de este tema dicen, pero pastor, nosotros ya estamos en la gracia, creemos en Jesucristo, Él es el sumo sacerdote, el cual hace toda la obra, yo no tengo nada que ver con eso, no, querido amigo. El Cristo que predicamos, la gracia que anunciamos, no es una licencia para que hagamos lo que quisiéramos, sino que es la oportunidad para que nuestras vidas se vuelvan a consagrar a Dios. La palabra consagración tiene que ver con apartarnos. De hecho, viene de la palabra kadosh, que es santificación o santo. Santo quiere decir apartado, y cada vez que alguien se consagra a Dios, está apartando su vida para Dios. Ahora vayamos más profundo. Apartar nuestras vidas para Dios no es simplemente decir, bueno, yo me dedico a servir a Dios y no hago nada secular. No, para nada. Tú puedes trabajar en tu empresa, en tu negocio, en el área del arte, de la cultura, puedes trabajar en el área del deporte, en cualquier área, en la política, pero estar consagrado a Dios. Porque ¿qué significa estar consagrado? Significa que mi vida está apartada para Dios. Y creo que hay un área más profunda que debe ser consagrada, que es la mente. La mente debe ser ganada para Dios. Los corazones que quieran servir bajo la unción del Espíritu Santo tendrán que vivir una vida de santidad. La santidad no es un juego,
La santidad tampoco es el esfuerzo humano para aparentar ser mejor o mejor persona que otro. La santidad es un deseo del corazón que nace por el Espíritu de volverse a Dios y dedicarle todo a Él. ¿Sabes? Cuando uno empieza a vivir una vida de santidad, resulta que no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con un deseo del Espíritu Santo, de la naturaleza nueva de Cristo en nosotros, diciéndonos, quiero solamente lo que viene del corazón del Padre. Ese es el corazón del Hijo. Una revelación de que ahora somos de Él, que le pertenecemos a Él y que caminamos para Él. Así que es importante que entiendas que servir a Dios sin consagración, sin una vida plena para Él, te traerá un conflicto. Mira, nosotros como vamos a hablar durante todas estas clases de liberación, yo me vi interpelado por este pensamiento en esta semana. Digo, no se puede pensar en trabajar en liberación, en guerra espiritual, en liberar cautivos, en ser usados para la cosecha, en ser voz profética, si no nos consagramos para Dios. Y esto es para pastores, líderes, a gente que me está escuchando que está en el ministerio y que conozco muchos líderes que les resulta mucho tener una vida de oración, les cuesta mucho orar, les cuesta mucho ayunar, buscar a Dios, tener en su semana un encuentro con intimidad con Dios. Les cuesta muchísimo. Y si no tienen un culto dominical, no funciona su vida espiritual. Amigos, creo que hemos terminado entrando en un gran conflicto religioso en la iglesia. La iglesia se ha vuelto culto dependiente. Solamente puede escuchar a Dios y sentir su presencia si va a un culto a la iglesia, pero ya no tiene una vida íntima. Nuestra vida íntima es fundamental para tener vestidos blancos. Número 2, en todo tiempo sean tus vestidos blancos y no falte aceite sobre tu cabeza. Esto dice Salomón. Nosotros queremos servir a Dios, pero si no hay aceite, no podremos servirle. Otro aspecto de la unción que vamos a admirar en esta hora no es solamente la capacitación sobrenatural del Espíritu para hacer obras extraordinarias. Lo vuelvo a repetir. La unción del Espíritu Santo es la intervención o la capacitación del Espíritu Santo para hacer la obra extraordinaria de servir a Dios. Esta no es una obra natural, no es una obra técnica, no es una obra filosófica, no es una obra política, no es una obra de inteligencia humana, no tiene que ver con administración o capacidades físicas, ni culturales. No, esta es una capacidad sobrenatural para servir en una obra extraordinaria, la obra de la salvación de un hombre. El hombre que necesita conocer a Dios, arrepentirse de sus pecados, recibir a Jesucristo y hacer obras de justicia. Eso es una obra extraordinaria. Por eso cuando yo veo una persona siendo salva y una persona conociendo a Jesucristo y convirtiéndose para Dios, yo no puedo pensar en otra cosa que eso no ha sido otra cosa que obra de Dios. Dios ha estado obrando en ese corazón y esa persona ha tenido la resolución interna de salir de las tinieblas y volverse a la luz admirable y cambiar literalmente para Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirte? Estoy mostrándote que el Espíritu Santo es el que hace esta obra. La Escritura dice que el Espíritu Santo nos convence de justicia, pecado y juicio. Esto quiere decir que es Él el que está haciendo la obra. Sin la unción del Espíritu Santo no hay salvación. El mensaje será muerto, la historia será un cuento bien contado, el Evangelio será un periódico viejo, pero cuando la unción viene sobre tu vida, la palabra se actualiza. La palabra tiene poder, la palabra es dirigida, la palabra se vuelve profética en tus labios para discernir corazones y para que los corazones se vuelvan a Jesucristo. Así que este es un aspecto importante que entiendas sobre la unción del Espíritu Santo. Pero hay un aspecto importante también que debes comprender sobre la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo no solamente te capacita, sino que te asigna. Vuelvo a repetirlo.
la unción del Espíritu Santo te capacita para la obra de Dios, pero también el Espíritu Santo, cuando viene sobre tu vida, te asigna. Así como dijimos que no se puede servir a Dios sin la unción del Espíritu Santo, también decimos que no se puede servir en cualquier lugar que el Espíritu Santo no te asigne. Vuelvo a repetir esto porque creo que estamos llegando a la columna vertical de lo que sostendrá nuestra tarea de herramientas de liberación y de evangelismo y de cosecha para esta próxima temporada. No se puede servir a Dios sin la unción que nos da la autoridad sobrenatural para predicar el evangelio. Pero tampoco podemos servir en cualquier lugar que el Espíritu Santo no nos asigne. El Espíritu Santo asigna tareas, asigna jurisdicciones. Oh, santo, siento la presencia de Dios. Asigna tu ministerio, asigna tu funcionalidad. Mira, la palabra está plegada de esto, pero vamos a ir un poquito a lo que sabemos. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre sacerdotes, sobre reyes, profetas y jueces. El Espíritu Santo venía sobre ciertos personajes que eran útiles para liberación, para liderazgo, para voz profética, para gobierno. En sí, eran personas asignadas para ciertas tareas. Pero lo que podemos ver en la Escritura, que hay casos específicos donde el que no respetó la asignación del Espíritu Santo y trabajó fuera de esa asignación, moría o ponía en riesgo su propia vida. Veamos, por ejemplo, el caso de Saúl. La palabra de Dios dice que los filisteos habían rodeado a Saúl, a tal punto que empezó a tener temor. El pueblo quería que se levantara la adoración a Jehová, a Yahweh. Y la palabra de Dios nos dice claramente que como Samuel tardaba, Saúl metió mano en el área sacerdotal. La palabra de Dios nos cuenta que cuando él estaba haciendo este oficio sacerdotal, Samuel llegó y lo encontró haciendo lo que él no debía hacer, meter la mano donde no debía. Quiero que preste atención, mis amigos, porque fue reprendido por el sumo sacerdote Samuel. Le reprendió diciendo, esta no era tu tarea, tú fuiste ungido para rey, no fuiste ungido para sacerdote. La palabra de Dios nos dice que él perdió su reino a causa de esta locura. La persona que no respeta su asignación, que no sabe cuál es su lugar, siempre entrará un conflicto espiritual. Por eso en guerra espiritual y en liberación es importante que se entienda nuestro lugar, cuáles son las asignaciones que nos corresponden. Antes de dar ejemplos, voy a continuar con más ejemplos bíblicos para que puedas ver y visualizar la importancia de lo que Dios te asigna como unción para que puedas servirle en el lugar correcto, cómo le debe servir en el lugar correcto. La palabra de Dios nos cuenta también sobre los hijos de Aarón. ¿Recuerdan? Ofrecieron fuego extraño porque no era lo que ellos, no habían pedido permiso al sumo sacerdote, que era Aarón. No habían hecho las cosas correctamente en el servicio arónico. Y la unción misma, que es maravillosa para salvar y liberar, los terminó matando. ¿Recuerdan a el hombre que tocó el arca? Cuando el arca era transportada por David con carros, ¿sí? Y por tocar esa arca, la unción lo terminó matando. Nadie lo mandó a tocar esa arca, no era su tarea. Amados, estamos viendo una serie de situaciones en la Biblia que nos muestran que fuera de la gracia, en la ley y a lo largo de toda la historia, la unción era sumamente respetada. Y que todo aquel que no respetaba la unción terminaba o en peligro de muerte o en muerte misma, o perdiendo claramente. ¿Por qué? Porque cuando tú eres asignado por el Espíritu Santo para una tarea, no puedes hacer otra. Es que este fue un conflicto que hubo mucho tiempo en Israel. Una persona cuando era rey
asumía que por su autoridad de rey podía entrar al templo y hacer lo que quisiera como sacerdote. Y ese era el conflicto entre reyes y sacerdotes en esa temporada, porque muchos reyes querían asumir el rol de sacerdotes e inclusive administrar lo que le tocaba a los sacerdotes, y los sacerdotes en conflicto con los reyes. Esto no es la tarea que fueron ungidos ustedes. Déjanos hacer bajo nuestra unción nuestra tarea, y ustedes hagan bajo su unción la tarea que les toca. Bueno, esto pasa en esta temporada también. Cuando tú tienes una vida bajo la unción del Espíritu Santo, serás asignado para ciertas tareas. Y la liberación también es un área asignada. Dios nos mandó a echar fuera demonios, sanar enfermos, libertar a los cautivos. El capítulo 28 en la Gran Comisión de Mateo se nos explica que fuimos llamados a echar fuera demonios, a sanar enfermos. La asignación está dada. Pero confío también que hay personas que tienen asignaciones territoriales, asignaciones de países, asignaciones en ciertas áreas ministeriales. Otros tienen asignaciones en el área de la política, en el área del deporte, en el área de la cultura, en el área de la comunicación. Hay personas que tienen ciertas capacidades, que se nota que esa unción les funciona en ese territorio. Y que por más que uno quiere imitar eso, no podrá suceder, porque claramente están bajo una unción para hacerlo. Debes descubrir entonces, en tu intimidad, volviendo al comienzo de esta charla, debes volver a ese lugar secreto, mi amigo, mi amiga. Debes volver al lugar de la intimidad con Dios. Salir de tu conflicto mental y personal en la unción del Espíritu Santo, en la presencia de Dios, lavando vestidos, muriendo al viejo hombre, liberándote de tu naturaleza antigua. Porque es tan poderoso lo que Dios hará a través de tu vida, a través del poder de la liberación, a través de todo lo que vamos a ir hablando en estas clases sobre liberación. Vamos a estar hablando sobre cómo romper cadenas, libertar cautivos, etcétera. ¿Qué significan los principios de liberación? Pero ¿de qué sirve tener estos conocimientos? Y este era, como te decía, lo que estaba confrontando mi corazón. Si nosotros no comprendemos que si esta unción no opera en nosotros, número uno, no podremos ser útiles eficazmente en la obra de Dios. Y número dos, estaremos fuera de lugar o en lugares equivocados, tratando de hacer lo que no se nos llamó a hacer. Es por eso que podemos decir fehacientemente que tú y yo estamos siendo en este momento confrontados. Creo que en este momento hay personas que están escuchando esta escuela y que están escuchando esta primer clase, que necesitan entrar en la presencia de Dios de una manera íntima, que necesitan arrepentirse de ese pecado de frialdad e indiferencia. Miren, no estamos en una escuela teológica simplemente, estamos en una escuela profética de liberación, de rompimiento, de activación espiritual. Y estamos impartiéndote una palabra que a ti te pondrá en un nivel nuevo. Pero necesitas estar dentro de los parámetros correctos para ese nivel nuevo. El Espíritu Santo está visitándote en este momento. Y si hay lágrimas en tus ojos y hay convicción de pecado y en tu corazón hay algo que está diciendo sí, lo que está diciendo aquí el profeta es de Dios para mi vida y yo necesito regresar y necesito volver a la presencia de Dios. No tardes en ponerte de rodillas ahora mismo y decirle: Señor, lava mis vestidos, transforma mi condición. No estoy donde debería estar, tengo que estar en el lugar donde debo estar. En esta primera clase estamos ministrando tu espíritu, ministrando tu mente. Porque para comprender el área de la liberación, que es tan espiritual, que no tiene que ver con elementos naturales, porque es sobrenatural, tú tienes que captar que sin santidad y sin unción no se puede servir en el área de la liberación. Sin santidad y sin unción no se puede servir en el área de la liberación. Así que fíjate que Dios nos está confrontando de una manera amorosa, sencilla, simple, nos está
ministrando de una manera maravillosa. Y para nosotros es sumamente importante que en esta temporada usted pueda recibir en su corazón la asignación y el lugar claro donde Dios lo va a usar. Algo más que quiero decir sobre el lugar claro donde Dios nos quiere usar es que muchas personas hoy se han confundido y han dejado de servir a Dios y se han entrado en un estado de letargo y achatamiento. El conocimiento es una bendición, pero el conocimiento sin la aplicación termina siendo un problema muy grande. Esta es la era de la comunicación. Nosotros nos vivimos informando. Las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, continuamente están inundando nuestra mente. La televisión está haciendo, continuamente la información está llegando. Somos grandes conocedores de temas. En un tiempo se decía que el argentino era un opinólogo por naturaleza. Podemos opinar de todo porque sabemos de todo. Podemos conocer de todo a través de las redes sociales, pero lo que me llama la atención es que muchas personas en la iglesia les pasa lo mismo. Conocen, pero no están aplicando con autoridad. Por eso esta escuela, esta materia hoy, tiene la función de activarte no solamente en el conocimiento de la guerra espiritual y la liberación, sino que te quiere activar en primer medida en la responsabilidad que va a tener esta herramienta espiritual. La palabra de Dios nos dice que el Señor comisionó a sus discípulos y los envió a liberar a los cautivos, a sanar enfermos, a ir por las aldeas, y cuando volvieron, ellos volvieron gozosos, diciendo: Señor, en tu nombre se sujetaban los demonios y se sanaban los enfermos. La Biblia dice que volvieron gozosos. Claro, es que servir a Dios trae un gozo extraordinario. Te puedo asegurar que cuando te lances al ministerio, o si estás sirviendo a Dios, pero lo hagas de una manera renovada, los resultados van a ser, el primer resultado es que volverás con gozo. Terminarás con gozo tu tarea, con alegría, con gozo tu tarea. Pero Jesús le dice a los discípulos: pero más contentos estén, más gozosos estén, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Así que, mis amados, si hay algo que Dios está haciendo en este tiempo, es sujetándonos a una dirección espiritual. La importancia de estar con Él, la importancia de comunicarnos y tener intimidad con Él para ser efectivo en el campo de batalla. El campo de batalla en este momento se ha vuelto más agresivo. No es que nunca lo ha sido, creo que siempre ha habido guerra espiritual, siempre ha habido lucha, siempre ha habido batalla en todo sentido, pero amén a que el campo de batalla se ha vuelto agresivo en este tiempo mucho más, y de hecho la Biblia nos dice que el mal irá en aumento, que el amor de muchos se enfriará, que la crisis cultural, emocional, será cada vez más grande. En 2 de Timoteo capítulo 3 dice que el carácter de los hombres del último tiempo será muy, muy degenerado, se transformará en realmente de una manera acelerada. Dice que el amor de muchos se enfriará. También dice que serán amadores de sí mismos, implacables, llenos de orgullo, intemperantes, desobedientes a los padres, iracundos. La palabra de Dios nos dice que el hombre en su carácter será transformado, y será muy difícil de tratar con una generación que viene cada vez más agresiva, muy parecida a los días de Noé. La palabra de Dios nos dice eso, que es una generación de corazón contaminado. Por eso necesitas comprender esta urgencia con la cual te he ministrado en este primer capítulo de esta enseñanza de liberación. Prepárate, porque vas a ser impartido en todo este tema que vamos a hablar de liberación durante estas clases. Sé que va a ser de mucha bendición para tu vida, que va a fortalecerte, y oro a Dios para que tus miedos sean quitados, tus temores sean quitados, tus límites sean rotos, y que puedas volver a poner las manos en el arado. Esta fue mi oración en esta semana. Señor, levanta esa generación.
vuélvalos a poner en funcionamiento, que vuelvan a servirte, que vuelvan a ver tu obra, que vuelvan a ver los resultados del Espíritu. Pero todo esto tiene ciertas bases que debemos volver a recuperar, las bases de la intimidad, de la santidad y de la unción. Espero que esta clase te haya sido de bendición. Hemos recorrido algunos textos bíblicos que nos han dado luz para comprender la importancia de caminar en estas dos dimensiones. Entender que la unción no es solamente la capacitación para servir, sino la asignación de dónde le vamos a servir. Entender esto nos da victoria en lo que emprendamos, resultados eficaces, nos permitirá tener alcance mayor en esta temporada, y estoy seguro que a partir de ahora, cuando vayamos hablando de todas las herramientas de liberación, tú serás la vasija adecuada donde Dios podrá depositar cada revelación y cada palabra que podemos compartir juntos. Bueno, Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y que tengas una hermosa semana. Dios te bendiga.